Desorden en la Sala, el podcast en donde le hacemos un roast a México. Pasen y pónganse incómodos. Señoras, señores, señores, Reyes Magos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida una vez más en este nuevo 2023 a Desorden en la Sala. Yo quiero darle la bienvenida a mi compañero de tantas batallas ya. Ahora sí ya llevamos un ratito haciendo esto, así que si nos sale feo es porque sí, de plano, ya estamos muy tarados. Esto ya no se nos va a quitar a estas alturas. Mi querido Jorge Treviño, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú, Memo? Todo bien, muchas gracias. Yo soy Guillermo Buitrón, les doy la bienvenida, les decía, a Desorden en la Sala. Nuevo año. Aparentemente ya se nos acabaron los propósitos de año nuevo o la esperanza de que este año estuviera tranquilo. Ahorita les vamos a platicar. Y bueno, pues ¿qué traemos el día de hoy? Pues primero vamos a platicar de lo que ya saben que estuvo pasando. No les podemos dejar el changarro ni media hora porque hay plagio de tesis y explota la Suprema Corte de Justicia desde adentro. Entonces, pues eso es lo primero de lo que vamos a platicar, ¿no? De todo este relajo que pasó con nuestra no querida ministra que plagió su tesis. Después vamos a platicar sobre algunas cifras bastante interesantes sobre la recaudación del SAT, sobre la recaudación que ha significado en este periodo que lleva Andrés Manuel a grandes contribuyentes, que tienen unos números bastante interesantes. Y finalmente, pues dos situaciones que la verdad sí nos tienen un poquito, pues, o un poquito o un muchito preocupados, porque sí son situaciones violentas que se han estado viviendo últimamente. Empezando el año, arrancando, ya tenemos dos noticias bastante fuertes, ¿no? Lo primero es el motín que ustedes podrán haber visto que ocurrió en Ciudad Juárez y del cual, pues, los resultados, pues, vamos a platicar un poquito, ¿no? Y finalmente, pues, con lo que nos estamos, pues, despertando en el momento en el que grabamos este podcast, que es el, pues, ahora llamado Culiacanazo 2.0, que, pues, se puso bastante intenso y pues se sigue poniendo bastante, ¿no? Mientras estamos platicando, se sigue desarrollando información. Pero bueno, de eso vamos a platicar, así que pues nos arrancamos primero con mi Yasmín. Mi Yasmín de toda la vida. Nuestra pequeña, nuestra ministra y querida Yasmín Copy-Paste Esquivel. Es correcto. Pues resulta que pues ha hecho todo un drama, ¿no? Seguramente ya todo el mundo ha escuchado al respecto, pero básicamente lo que sucedió pues fue que en esta investigación sobre los candidatos postulantes para la presidencia de la Suprema Corte, de la tremenda corte. De la tremenda corte. Resulta porque Arturo Saldívar terminó con su mandato, ¿no? Con su plazo constitucional apenas en diciembre. Entonces se postularon algunos candidatos. Sí. Entre ellos y ellas estaba esta candidata. Y resulta que un periodista, Scherer, ¿no? Fue Guillermo Sheridan, ¿no? Sheridan. No sé si fue casualidad, no sé si fue financiado por alguien, no sabemos. El punto es que de repente da el campanazo y dice, ¿saben qué? Resulta que pues la tesis con la cual accedió a la licenciatura nuestra querida ministra, pues es un plagio, ¿no? Es una copia abrumadora de otra tesis de un año antes. Y pues ella salió a defenderse y la gente que estuvo involucrada en esa tesis también salió a decir que no era cierto. Sí, pero salió a poner cartitas ahí de medio mundo diciendo que ella era muy buena alumna y que su tesis estuvo padrísima. Pero resulta que, o sea, uno la puede ver y es la misma, solamente le hizo el copy-paste, le cambió los títulos, le corrigió ahí 2 que 3 cosas de ortografía y tan. Sí, eso está, o sea, son de los casos en los que a mí me llama mucho la atención cómo defienden cosas muy evidentes, muy evidentes. O sea, es claro, cualquier persona se podía meter a la fuente pública de la UNAM a revisar las tesis y darse cuenta que efectivamente era plagio. Y el absurdo es el tiempo, ¿sabes? Decir que la tesis presentada un año antes me la copiaron a mí. Ajá. Y yo la presenté un año después. Y aparte, o sea, lo que decía ella era, es que yo la escribí desde antes. O sea, yo ya la había escrito, nada más que, pues no la había presentado, pero ya la había escrito. Sí. Y ahí viene la mentira, entró a mi casa con una USB y se robó mi tesis. Ajá, sí, ándale. En el 80 y tantos. Pero aparte, ahí viene mi mentira favorita, que es involucra hasta ciencia ficción porque trae viajes en el espacio. Sí. Bueno, viajes en el tiempo, más bien.
Porque supuestamente ella dice, no, mi tesis es la primera, yo la escribí en el 85. Y en su tesis cita artículos periodísticos del 86 y 87. O sea, la señora desde el 85 Ya sabía lo que iba a pasar. viajó al 86, ¿no? Como Terminator o una cosa así. Así es Jasmine McFly. Jasmine McFly. Y vio lo que iba a pasar y luego regresó a hacer su... pues, Para hacer nada más la cita. ¿Qué estamos esperando para ser la presidenta de la corte si la señora es una visionaria adelantada de su época? Sí. Puede prever muchas cosas del futuro. Ese yo creo que es mi momento favorito de todo este rollo. Pues sí, ya después venimos con los absurdos, aparte de la declaración y su supuesta defensa, en donde ahora la Fiscalía de la Ciudad de México, que fue donde se inició la denuncia, en una semana, señores, en una semana, lo que nunca habían hecho las fiscalías, resuelve, porque no hay lugar a dudas y las pruebas son contundentes, en que pues más bien fue el señor Edgar, el propietario de la tesis del 86, quien plagió y copió la tesis de la ministra. Se supone. Eso se supone, y entonces resulta que pues por eso la ministra es inocente y ellos, pues muy benevolentes, decidieron no ejercer, o más bien hacer el no ejercicio de la acción penal en contra de Edgar, a pesar de que ya tienen las pruebas que dirían lo contrario. Que además ahí ustedes que son abogados especialistas número 1, los mejores del país, díganos porque realmente la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿por qué se está versando respecto de esta decisión que creemos, o por lo menos yo creo, a ver ustedes comenten, debería de ser del ámbito federal? No lo debió de haber resuelto la Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces coméntenos por ahí ustedes qué creen de esta situación. Pero ya eso se me hace a mí lo más, o sea, la más inocente, ¿no? O sea, todo lo que viene en la sentencia en la que se concluye el ejercicio de la no acción penal es así de... ¿Qué les pasó? O sea, ¿qué les pasa? ¿Creen que estamos mensos? ¿O y qué? Aparte del relato, lo que me estabas contando sobre el cómo llegó el supuesto documento protocolizado en donde se funda y se basa la sentencia, o más bien la resolución de la Fiscalía, que fue básicamente lo que les dio pie a, absolver a la ministra, en donde, en teoría, le llega una carta a la sinodal, a la tutora, ¿no? Una carta anónima, una carta de repente, salió con su cafecito en mano, ¿no? En bata, así como en las películas gringas, ya sabes. Hace como Tony Soprano. Ajá, todo despeinada. Y entonces abre su buzón y encuentra una carta en donde dice, supuestamente, una confesión de parte, supuestamente, de Edgar, diciéndole, no puedo más con esta culpa no que me está cargando. No puedo con esta culpa, ¿Sí? Mi pecho no es bodega. Sí, soy yo quien copié la tesis, ¿no? Yo soy culpable. Entonces, esa carta, en donde en teoría es el titular de la tesis, quien confiesa anónimamente porque está diciendo que él fue, la que presentan ante un notario público, y el notario la protocolizan, y ese documento protocolizado de versiones de teléfono descompuesto escrito es lo que le presentan a la fiscalía como prueba. Sí. Y la fiscalía lo acepta. Sí. Y lo toma como fundamento para absolver a la ministra. Toda esa serie de absurdo. cosas son, para nosotros, abogados, aquí, perdona a la audiencia que no es abogado, voy a decir algo sobre nuestra profesión. Sí está muy feo que una ministra que supuestamente es la representante del, digamos, el equipo más grande de nuestro Dream Team, hablando de abogados, ¿no? Que es la Suprema Corte de Justicia. Que esta persona haga toda esta serie de acciones, me habla de alguien que neta no sabe de derecho. Y que tenga la desfachatez de hacer estas cosas públicamente así, de llevar todo este proceso así, se me hace, híjole, muy humillante hasta para la profesión. O sea, exacto. Si fuera un cargo de elección popular, lo que sea, lo entiendo. Ya pasó Peña Nieto, perfectamente, ¿no? El cochinero, ya sabemos, aquí lo hablamos todas las semanas. Pero alguien que supuestamente procede o debe de proceder con estricto apego a la ley, se me hace escandaloso que hagas esto. Y además, o sea, ser ministro o ministra de la Suprema Corte es el pináculo
no hay nada más arriba Sí. en la carrera judicial de nuestro país. Exacto. No hay un tribunal superior más fuerte en nuestro país. Hay internacionales, sí, lo que quieras. Pero en este país debes de tener un recorrido judicial impecable para llegar ahí. Sí. Esto, pues, ensucia la base de su carrera profesional, Totalmente. ¿no? Y pone en velo, en tela de duda, siquiera si logró obtener el grado de licenciada. Sí. Y de ahí, para el real. Sí, y de ahí ya lo que sigue, ¿no? O sea, todo lo que ha venido después, ¿no? Pero pues bueno, afortunadamente la presidencia por lo menos ya sabemos que no la va a tener, ya votaron los ministros y no quedó esta persona. Quedó la ministra Piña. Quedó la ministra Piña. Quedó la ministra Piña que, pues la verdad es que por lo que yo he visto de ella y lo que he escuchado de muchos abogados es que pues ha sido una elección con la que está la gente muy contenta, ¿no? Ustedes coméntenos qué les pareció la ministra Piña. Al presidente no le gustó tanto la designación. Pero no le gustó porque no le ha convalidado, no ha sumado su voto en todas las decisiones de la Suprema Corte en favor de lo que han propuesto. Sí, Esta administración en particular. Pero pues han sido propuestas en donde hay flagrancia y hay evidencia clara de algún tipo de sesgo inconstitucional. Sí. Entonces, esta ministra, la ministra Piña, la nueva presidente de la Suprema Corte, pues ha sido muy clara y muy tajante y pues sí, ha sido como muy congruente desde su pensamiento y sus votos en no convalidar y no votar en favor de cosas que tengan este sesgo de inconstitucionalidad. Obviamente a López Obrador eso no le gusta. Sí, no le gusta nada. Y a pesar de que el voto sigue siendo uno, es decir, la presidenta de la Suprema Corte no tiene votos especiales ni votos mayoritarios, no. Su voto al final del día cuenta nada más uno de los 11 que son. Pero, pues sí tiene cierta injerencia en el manejo, en la conducción, en cómo se abordan los temas. Sí. Digo, si no fuera importante, uno, no tendría el nombre de presidencia, y dos, no lo habría querido tanto López Obrador No se le habrían estado peleando colonizar, tanto. ¿no? No le habría dolido tanto, la verdad. Entonces, claro que es importante ese cargo, claro que es importante la silla, y más allá de que esto se pueda tildar como es que ustedes son opositores y no les gusta López Obrador, no, creo que la celebración de todos los grupos, ahora de abogados, es más bien porque representaría un verdadero equilibrio. Sí, un que es finalmente lo que verdadero queremos. contrapeso y no solamente una extensión de la línea de transmisión desde presidencia, ¿no? Ujú. O sea, lo que queremos ver es un Estado de Derecho, Sí. en donde los contrapesos funcionen como eso, contrapesos, no Ujú. solamente una repetición de lo que digan en Palacio Nacional. Claro, sí, totalmente. Y creo que esta es una buena nota, eso es una buena noticia para el equilibrio de los poderes. Lo que sí hay que seguir dándole seguimiento es a la cuestión de mi Yasmín copy-paste para ver, pues, A ver qué va a pasar. pasa. A ver O sea, qué imagínate que la UNAM, y bien por la UNAM, que se Sí, bien la mantuvo UNAM. firme. Bien la UNAM. Si resuelven, porque todavía no han resuelto nada, si resuelven que le quitan, o más bien que ese título, que esa tesis es nula, pues su título, su grado también sería Sí. nulo, Sí. y las consecuencias jurídicas que de ello derivaran. Sí. Entonces, a ver qué sucede, hay que estar pendientes. A ver hasta Y dónde también, llega. pues al respecto de la Corte, nos tienen todavía algunas resoluciones pendientes. Ujú. Guardia Nacional, el tema electoral. O sea, hay cosas que aún así tenemos que estar con lupa, no quitarles el ojo de encima, porque son resoluciones muy importantes que se vienen en este año en particular. Que es un año bastante importante, antesala al 2024, que es totalmente electoral, ¿no? Sí, básicamente ya arrancó la campaña. También ahora sí oficialmente ya va a arrancar la campaña en el Estado de México. Ujú. Entonces, ¿también qué va a significar? Que no todo lo van a poder jugar a que llegue deliberadamente a la Corte para que la Corte o lo esfume como la reforma eléctrica, Ajá. ¿no? Y que quede ahí como en un vacío legal para que pueda funcionar, o que deliberadamente voten en favor como la Guardia Nacional, a la Sedena y demás, ¿no? Sí. Entonces, ya esa estrategia o esa herramienta, pues no la van a poder echar de mano. Lo cual es La una gran administración, ayuda. lo cual es una gran ayuda para el Estado de Derecho. Ujú. Y, Casual. Ajá, nada más. Ujú. Y pues a ver, ¿no? Porque sí,
lamentablemente Arturo Saldívar tuvo esta salida, pues muy gris, ¿no? Muy gris, había tenido buenas resoluciones y de repente, desde 2018, pues tomó una clara postura. Se subió la toga. Sí, se subió la toga. Y pues ya. Sí, esta parte va a ser importante. Acuérdense de lo que platicamos sobre la reforma electoral, de cuando platicamos sobre el plan B de AMLO. Decíamos, va a crearse un escenario en el que vía leyes secundarias que sí las pueden modificar, o sea, y que ya se han estado modificando, puedan o quieran hacer modificaciones de algo que sea constitucional, pero para resolver esa situación se tiene que ir a la Corte. Y si se lleva la Corte a una Corte totalmente agachada hacia AMLO, pues iba a pasar lo que ya ustedes se imaginarán. Afortunadamente, esa opción ya no es tan viable, pensando en que pues está una ministra que puede ser un contrapeso más importante, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí está buena nota por ese lado, ¿no? Y bueno, también traemos hoy unos datos bien interesantes sobre la recaudación del SAT. Si hay algo que a ustedes y a nosotros nos interesa totalmente es cómo está trabajando el SAT, ¿no? Por un lado, pues sí nos beneficia a todos porque pues, se recaudan impuestos y eso, si bien planeado, pues se refleja en todos los servicios públicos que se brindan y en cómo funciona en general los gobiernos, ¿no? Resulta ser que el SAT recaudó 233,270 millones de pesos por auditorías, pero aquí hay algo interesante, a grandes contribuyentes. Hemos platicado también por aquí cómo ha sido el papel últimamente del SAT en cuanto a que, dado que no se están creando nuevos impuestos, porque ha sido una promesa de campaña de AMLO de toda la vida, entonces lo que hace el SAT es eficientar sus operaciones para recaudar los impuestos que existen. Uh-huh. Sobre todo, recaudando impuestos a grandes contribuyentes. Aunque por ahí también tenemos una nota pendiente para hablar sobre la recaudación de ISR, porque está medio desproporcionado cómo se ha estado recaudando ISR entre grandes contribuyentes y contribuyentes, digamos, más sobrios o más modestos, ¿va? De acuerdo a algunas cifras que yo he estado checando, que les voy a traer en algún momento, en algún momento de la vida, ya que lo termine de revisar bien, el ISR sí ha estado medio disparejo. O sea, sí estamos pagando más ISR la gente que menos tiene. Pero hasta ahorita, en cifras oficiales de recaudación del SAT, por lo que respecta a grandes contribuyentes, se recaudó la cifra que les acabo de decir, que es 233,270 millones de pesos. Con esto se puede observar que durante 2019, 2020, 2021 y el 22 se han recaudado 753,988 millones de pesos a través de estas, operaciones para fiscalizar a grandes contribuyentes. Esta cantidad es mayor a los 501,133 millones de pesos de todo el sexenio pasado de Peña Nieto. O sea, con Peña Nieto, en todo el sexenio de Peña Nieto, se recaudaron 501,133 millones a grandes contribuyentes, ¿no? Lo cual es bueno. O sea, es bueno que le cobren más a los que más generan. Pero también hay que recalcar que estos son los que ya debían. Uh-huh. O sea, son impuestos también que debían, que estaban pendientes y que... pues ahorita la administración ha sido mucho más insidiosa para cobrar esos faltantes, ¿no? Como al tío Salinas y a otros grandotes. Pero... todo esto es resultado del ejercicio de la acción del SAT para hacer mejores visitas domiciliarias, para fiscalizar mejor, para implementar nuevos medios tecnológicos, o sea... el CFDI, todas estas formas electrónicas para facturar y todo esto ha ayudado a que se haga mejor esta chamba de localizar impuestos que ya se debían, como bien dice George, ¿no? Entonces, con respecto a Peña Nieto, ya se ha recaudado más en estos 4 años que lleva Andrés Manuel a grandes contribuyentes. Nada más para que ustedes más o menos chequen cómo está o sea, quién se considera grandes contribuyentes. Por aquí lo tengo. Dice... entre otros... evidentemente desorden en la sala. Evidentemente desorden en la sala. Generamos millones. Generamos millones. Dice, aquel que declara ingresos por más de 1,500 millones de pesos al año. O sea, si declaras más de 1,500 pesos al año, ya eres grande contribuyente. A nosotros nos faltaron como 200 pesos. Sí, de hecho. Pero por ahí andamos, ¿no? O sea, si no hubiéramos gastado tanto en escenario, en props, tal vez sí hubiéramos entrado a ese, ¿no?
En el padrón del 2022, o sea, del listado de contribuyentes, se tenían hasta el 2022 11.028 empresas que están en este supuesto. No son poquitas empresas, ¿eh? O sea, 11.028 empresas del país facturan arriba de, o bueno, tienen ingresos arriba de 1.500 millones de pesos. ¿Y todo esto es una buena noticia? Sí. Ujú. La verdad es que siempre es bueno que una recaudación sea eficiente. Ahora, tenemos que ir a lo que ya hemos platicado también en este programa en las semanas anteriores, ya sabemos que no es popular hacer más impuestos, ya sabemos que no es popular incrementar impuestos y hay que hacer un estudio grueso sobre ese tema, pero no todos estamos pagando impuestos. Hay una gran evasión todavía y hay digamos que una omisión de muchísima gente, de un porcentaje muy alto sobre la no fiscalización. Hay mucha gente que está en la informalidad. Uh-huh. Y ahí es a donde tenemos que emigrar como país, ¿no? Sea quien que vaya a seguir con esta administración, tenemos que continuar para que cada vez más personas entren a la formalidad Sí. y pues tengan medidas asertivas para cobrar eficientemente a quien se le deba de cobrar. Exactamente. ¿No? Y la otra, porque ese es el paso 1, y el paso 2 es la utilización de esos impuestos, que tengamos como esta claridad, que tengamos esta lucidez, y hasta, no sé hasta qué momento, o hasta qué punto, pudiéramos hablar sobre empaquetar o nominar hacia dónde van dirigidos ciertos impuestos. ¿Por qué? Obviamente, pues es potestad del Estado, ¿no? Definir en qué se adjudica el presupuesto. Pero tienes una mayor recaudación que no se está viendo reflejada en una mejor economía, que se está viendo reflejado en un paquete presupuestario hacia 5 obras, ¿no? Dejando de lado sectores como el de salud, como el de educación, o sea, de infraestructura, o sea, de desarrollo económico. Hay cosas en donde dices, qué bueno que estén recaudando más dinero, sí, qué bueno. Ojalá recaudáramos más de más gente. Esto es dinero que se debía. Entonces, en una lógica muy sencilla, es eventualmente los grandes empresarios van a ponerse al corriente con una dinámica así. Claro. Y estos bonos de dinero van a dejar de existir como golpes de presupuesto. Lo ideal es que tengamos una infraestructura fiscal en donde sea continua la fiscalización, la recaudación, no nada más de ellos y no nada más de la demás población, sí, sino de todos, ¿no? Sí. Equitativamente. Fíjate, hay algo interesante. Lo que ha dicho el SAT, el titular del SAT, es que estos resultados se deben a que han atacado, así lo dijo literalmente, ha atacado a la prensa y al AMPA del poder. Pues de cierta forma, Sí. ¿no? Bueno, la prensa no. O sea. Bueno, sí, la prensa no. Planeaciones fiscales agresivas. O sea, no están atacando a gente que no paga impuestos y multándolos o sancionándolos. Esto es gente que sí paga impuestos, empresas que sí pagan impuestos, pero que tienen una planeación tan agresiva, tan, no sé cómo decirlo, como tan eficiente, pero rayando ya para así evadir. Como, que tienen que ser muy minuciosos porque lo que están declarando no es realmente, no concuerda. Entonces lo que están haciendo es revisar muy a detalle estas declaraciones porque son empresas que tienen la posibilidad de tener un equipo muy hábil de abogados y de contadores, claro, que hacen todo a través de la vía legal, o sea, realmente es una cuestión legal, pero que gracias a que están viendo como el detalle más finito, dicen, no, esto no cuadra, ajá. Todo esto que me estás deduciendo. Sí, porque muchas veces lo que hacen es, ok, tenemos un holding de empresas o tenemos un conglomerado, un grupo empresarial que básicamente lo que hace es hacer como una red muy entramada sobre la justificación de ingresos y egresos. Sí. Entonces, una de esas empresas le llega el trancazo de dinero y empiezo a atomizarlo, regándolo por las demás más chiquillas y justificando por facturas aunque sean más pequeñas. No necesitan ser facturas enormes, no. Pero sí puedo sacar miles de facturas chiquititas que eventualmente van a justificar este ingreso grandotote. Sí, y entonces al SAT no le daba la vida para verificar que efectivamente estas estrategias estaban reportando lo que deberían de reportar bajo un esquema de una estrategia normal de fiscal, ¿no? Ahora, otra cosa también que yo creo que también es importante decir, la gente que tiene estas posibilidades de hacer estas planeaciones fiscales agresivas tiene todas las posibilidades de que en algún momento, si siente que está pagando muchos impuestos en México, agarra su dinero y se va a otro país. Esa es otra.
no lo digo como para decir, no se metan con los ricos, por favor, que se queden aquí, que no se lleven su dinero, por favor. Como rendirles pleitesía. Ajá. Pero sí es una realidad. O sea, sí es una realidad que entre más presiones a la gente que tiene posibilidades, va a llegar un momento que va a decir, pues agarro mis cosas. y Sí, me o voy sea, a otro aquí lado. el punto es, ok, no solamente los asfixies, ¿no? Ajá. Tienes que darles también estímulos para que continúen las Claro, inversiones. exacto. Entonces, cuando tú tienes políticas públicas tan agresivas e inclinadas a someter y asfixiar fiscalmente nada más a estos grandes contribuyentes, pues lo que van a hacer es lo que dice mi estimado Memo, es levantar su presupuesto, su Se capital, llevan su capital y y se van a llevarse a otro país donde tengan como un esquema mucho más tranquilo y relajado de vivir, ¿no? Y de Ujú. sostenerse, porque al final del día están generando economía. Sí. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es también propiciar, no la evasión, el lavado de dinero, no, pero sí propiciar que estos grupos fuertes económicos puedan continuar hasta cierto punto su crecimiento y desarrollo, pero como regando economía a más estratos. Sí. Entonces, es ese equilibrio en donde puedan ellos estar cómodos o a gusto de mantener su capital en nuestro país, porque si no, de lo contrario, se van a ir a otros lugares en donde ahora sí, pues no tengan tantas reglas y puedan hacer lo que ellos quieran para enriquecerse más, pero el problema es que para nuestro país no vamos a tener Pues te afecta. dinero para hacer las cosas. No, se va la inversión, se van los empleos y pues eso pues nos afecta a todos. Es un ¿no? problema macroeconómico, Es un problema. exacto. Exactamente. Pues sí, pues ahí está lo del SAT, ahí la recomendación de darle seguimiento a esta nota también y que pues vayamos viendo cómo va actuando el SAT ahora que está estrenando un nuevo titular, ¿no? Bueno, ahora sí las notas feas, mi George, la nota agresiva que la verdad sí nos tiene Pues medio, no hay más para medio darlos, ni modo. preocupados, ¿no? Primero, como les habíamos anunciado, lo que ocurrió el fin de semana, ¿no? En el cerezo de Ciudad Juárez, en Chihuahua. ¿Qué pasó? Pues que el fin de semana se registró un violento motín en el Centro de Adaptación Social en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó hasta donde pudimos revisar en las notas la contabilidad de 19 muertos, heridos todavía no se tiene un conteo oficial, y 30 reos fugados, ¿no? El domingo un grupo de hombres bastante fuertemente armados a bordo de vehículos blindados. Bastante fuertes los Bastante hombres. fuertes, guapo. Llegó al penal de Ciudad Juárez y disparó a quemarropa contra custodios del centro penitenciario, lo que derivó en la fuga de al menos 30 reos, entre ellos el líder de una superorganización criminal local, ¿no? ¿Qué se ha actualizado hasta este momento? El titular de este cerezo ya fue separado de su cargo, ¿no? Alejandro Alvarado, director del penal de Ciudad Juárez, ya fue separado de su cargo este martes que acaba de pasar, 3 de enero de 2023. Dentro de los fallecidos que hay, eso también es importante decirles, hay agentes de la policía ministerial. O sea, fue un enfrentamiento bastante bélico, fue muy fuerte. Bastante horrible, ¿no? Lo que se está manejando como la versión oficial es que todo este motín que se desató tenía el propósito principal de liberar a Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias El Neto. Que después dicen que ya lo encontraron hasta muerto, ¿eh? Pues es que imagínate cómo se va actualizando la información alrededor de un hecho tan violento y todo lo que está pasando alrededor, seguramente. Sí, y también que habían encontrado $1.500.000 de pesos en la caja fuerte. Ah, o sea, eso está. Varios elementos de corrupción, un montón de armas adentro, que nos da, pues nada más una pequeña probadita, Memo, de lo que es el mundo penitenciario, que nadie le quiere entrar porque es una cloaca impresionante a nivel local, o sea, los cerezos, y a nivel federal, los ceferezos, o los de máxima seguridad, como comúnmente se les conocen. Son unos negocios impresionantes, es un tema privatizado y es unos nichos de corrupción que si te platico o nos enteráramos de todo, te juro que no lo enteramos, no damos crédito. Es un submundo ahí, ¿no? Sí, brutal. Y hablar de la caja fuerte con $1.500.000 de pesos, la verdad es que es inverosímil. Sí. Es muy poquito dinero para lo que esos mundos significan en términos económicos. Y más, pues por la dimensión. Estás hablando de tantas armas, de tanta violencia, de tanta organización. Esa era una bomba de tiempo. Lo cual
pudiera llegar a ser también un llamado de atención a todos los demás cerezos y ceferezos. Claro. O sea, este nivel de organización, de ataque, es impresionante. Sí. Otra vez el crimen organizado superando a las estructuras de gobierno. Eso está muy grave. Fíjense lo que señaló en la mañanera de esta semana Rosa Isela Rodríguez, que dio algunos detalles de lo que pasó en el motín, ¿no? Dice que en el operativo realizado para lograr el control, o sea, que ya cuando las autoridades tomaron control de la situación, se encontraron adentro del penal y se aseguraron, fíjense nada más, rosteros, 285 bolsas de cristal. No de cristal soplado, o sea, no vayan a... Ay, mira qué bonito, hacían artesanías. Sí, exacto, los reos, hacían ¿no? vitrales. Hacían vitrales, qué bonito. No. 25 bolsas de cocaína, 88 bolsas de marihuana, 69 de heroína, 8 pastillas de fentanilo y 50 de cristal, que no sé por qué pastillas de cristal, se me hace que esto no saben cómo funcionan las drogas, ¿no? Y por eso lo reporto. Y nosotros tampoco, o sea. Ajá, sí, no, tampoco. Sí, no. Aunque parezca como una dulcería de jijijaja. Sí. Qué horror, ¿en dónde está todo esto, no? Después, también se aseguraron, fíjense, adentro del penal, 4 vehículos, entre ellos una Homer blindada, un aditamento lanzagranadas calibre 40, 27 armas largas, 9 armas cortas y 1.7 millones de pesos depositados en una caja fuerte. También se encontraron 10 celdas VIP, arregladas con televisión y con condiciones diferentes a las ¿Qué es lo que te digo? normales. O sea, deja tú las armas cortas. ¿Cómo pasas un lanzagranadas, güey? O sea, ¿cómo pasas una Homer? ¿Cómo puedes tener tú una sala VIP? La respuesta es con dinero. Sí. Esa es la respuesta. Sí. ¿No? Pero ¿a quién les pagan? Pues obviamente a los que están encargados de vigilar que eso no suceda, Sí. ¿no? Entonces la Sí, desde corrupción... el custodio Por hasta supuesto, arriba. por supuesto, o sea, y la dulcería del jijijaja, que de verdad, o sea, es muchísimo las cantidades que tienen ahí de drogas muy fuertes. Ujú. No que nosotros sepamos, ¿verdad? Sí, no. Pero, Sabemos. y es un ceferezo, o sea, ya es una cárcel. Ujú. Una cárcel en donde en teoría están pagando por crímenes. Y tienen de verdad un submundo de diversión para estos cuates impresionante. 25 bolsas de cocaína, 285 bolsas de cristal, o sea, Qué envidia. o como lo conoce Maradona, un fin de semana, Exacto. ¿no? Qué horror. Pues bueno. Un precopeo. Un precopeo, sí. Pues ahí está la información, señores, sobre este motín. Conforme han pasado los días ya se ha ido restableciendo, digamos, como el orden en esa parte. Pero pues esto hace evidente que pues en todos estos centros de readaptación, pues hay que echarle un ojo a cómo está funcionando. Digo, Sí, siempre ha sí, sido sí. la leyenda urbana y cómo es adentro de la cárcel y que es un submundo y todo esto, pero oye... Una Homer blindada, Te digo. un aditamento lanzagranadas calibre 40. O sea, ¿Cómo pasas eso? ¿en dónde estamos viviendo, no? Adentro de un pastel, ¿ya sabes? dentro de un pastel. No, si lo pasaban así abajo del pantalón. Ajá, y por eso iba caminando así. Sí, no, es absurdo, es absurdo. ¿Y eso qué significa? Que estaban comprados desde arriba hasta abajo. Totalmente. No hay más, no puedes ocultar ese tipo de cosas. Te creo una pistolita, ¿no? Todavía. O sea, imagínate el director diciendo, una Homer, ¿en qué momento la metieron? Sí, no, ¿cómo? Fíjate, ayer yo No. llegué bien temprano y no la vi. ¿En serio? Ah, 27 armas largas. ¿No? O sea, armas largas así como yo, güey. O sea, no. así como tamaño de abogado, sí. Entonces, pues no. El mundo de penitenciario de verdad se tiene que revisar mucho. Es algo que en México tenemos muy olvidado, lamentablemente. Desde los centros hasta las penas. Es algo que hemos tocado muy Sí. poco en otros programas. Pero de verdad se requiere un estudio súper fuerte porque ya los números ya están, los estudios ya están. Solo que no le hemos querido entrar porque no es popular tampoco. Y lamentablemente ahí no nada más es culpa de los políticos, sino también la sociedad. Nos olvidamos de que existe ese mundo. Como que no queremos enterarnos de lo que sucede en ese mundo. Y miren, que sí de repente tiene un impacto muy fuerte. Sí, y la población que está en los cerezos es mucha gente. Entonces, sí hay que echarle un muy buen ojo a eso. Y bueno, pues finalmente lo que está pasando, que se sigue desarrollando hasta ahorita,
y que se seguirá desarrollando durante todo el día de hoy y probablemente lo que resta de la semana es el Culiacanazo 2.0, ¿no? Que pues ustedes seguramente se habrán dado cuenta, habrán visto en todos los medios estaban reportando esto. Culiacán amanece bajo fuego, o sea, amanece en ataques, parecía esto. Yo cuando vi las primeras imágenes dije, pues esto... Parece una guerra. Lo primero que pensé, como lo vi en Twitter de una fuente no oficial, o sea, lo vi por ahí de algún tuitero que no ubicaba, dije, esto no es México, o sea, este brother lo sacó Ucrania, de ¿no? Ucrania Medio o algo así, Oriente. ¿no? Literal. Y ya conforme se fue desarrollando la información y que Una ya escuela salió... gringa. Sí, sí, alguna escuela gringa de aquí, ¿no? Pero no, o sea, y pues está muy triste la situación. Yo no sabía, o sea, yo por un buen rato, y creo que pues todos así lo vimos, conforme íbamos viendo las noticias, no sabíamos por qué había pasado, hasta que pues resulta que agarraron a Ovidio, ¿no? Sí, todo indica, pues ya más bien ya los comunicados oficiales ya los dieron. Resulta que iniciaron el operativo en la madrugada. ¿Qué digo? O sea, a diferencia del Culiacanazo 1, yo creo que era muy lógico el no repetir hacer un operativo de este calado a las 12 del día, ¿no? Para tratar de sorprenderlo, al menos en las cosas más lógicas, ¿no? En fechas también familiares, donde seguramente les dieron un madrugazo. La verdad es que como operativo parece que fue bien realizado, porque no, o sea, sí hubo enfrentamientos, lógicamente, pero digamos que la sustracción de Ovidio parece que fue ágil. Y hasta el momento, ahorita lo que dicen es que ya llegó a Ciudad de México, a Campo 1. Ya está en custodia del ejército. Y pues nada, lamentablemente de todo esto es que van a replicar lo que hicieron, la medida de presión de estos grupos, en Culiacán principalmente, que es pues azuzar, es aterrorizar a la población, Sí. como mecanismo de presión para el gobierno, para saber si así van a volver a soltar a Ovidio, ¿no? Que eso fue lo que pasó y ya está sucediendo, ¿no? Balazos, bloqueos, incendios y ataques contra la ciudadanía. Sí, a estas alturas, pues ya, digo, la estrategia tiene que ser completamente diferente. Esto ya es un asunto de seguridad nacional, ya tiene que, o sea, ahorita estamos en un momento en Culiacán muy, muy distinto a la normalidad violenta a la que ya estamos acostumbrados ahorita. Está muy, muy delicado y se tiene que actuar, pues, híjole. Y aparte impresionante, o sea, yo también vi los videos de helicópteros, ¿no? O sea, bombardeando, balaceando cañón. Sí, llega a pensar así como de, bueno, parece que otro país necesita democracia gringa, ¿no? Sí, pero y no. Estados Unidos dijo, Así que como le dio like a la publicación. Sí. Que también, esa es otra, o sea, dicen las malas lenguas. Hay que ponernos ya nuestros gorritos. Así ¿cómo que se llama? esto Siempre se me olvida. Lo hacen como un gesto de López Obrador hacia Biden y Trudeau, que pues van a venir ahora a México. Que creo que ya le hicieron el feo al Felipe Ángeles. Él te iba a decir, nosotros capturando Ovidio, arriesgando la integridad de todo Culiacán, y el señor no se puede venir al Chaifa, que se lo pidió el presidente. No, y expresamente, güey. Le dijo, no, mijo, siéntate. Entonces parece o dicen que es como un gesto, ¿no? Donde quiere aseverar que en México sí se cumple la ley, es muy seguro y Visit México. Y Visit México y que ocupamos bien su lana y pues la verdad es que no. Pero pues nada más, ojalá de todo esto, pues no lo suelten. Ojalá pacifiquen el Estado, que es una deuda muy fuerte de mucho tiempo. Y pues ojalá sea uno de los golpes, o de los primeros golpes para que se empiecen a desarticular de verdad estos cuerpos, que la verdad le hacen muchísimo daño al país. Entonces, independientemente de que sea López Obrador ahora, ojalá continúe una guerra asertiva o un enfrentamiento, un enfrentamiento real y asertivo hacia estos cuerpos delincuenciales, porque no nada más es Culiacán, ahorita prácticamente está todo el país rojo. Y pues nada, a ver qué pasa. Van a llegar los presidentes de Canadá y de Estados Unidos. Esperemos que esto nada más no quede nada más en lo que está la visita y después lo suelten por algún mecanismo, por algún otro túnel o lo que sea que pase. Y al final del día, pues el fin último es que se reduzca la violencia, ¿no? Y que se reduzca en el factor cárteles, porque en México de verdad es un problema enorme.
Ya lo hemos dicho aquí muchas veces, el narco tiene controlado el país, tal cual. O sea, no podemos avanzar en muchos temas porque el narco tiene controlado el país. Entonces, pues esperemos que esto sea un síntoma de que algo se está moviendo y que van a cambiar las cosas, porque de verdad, si es nada más una acción más en la dirección incorrecta, está tristísimo esta situación, ¿no? Pero pues bueno. Así es. Pues miren, un gusto de volver, mis queridas desordenadas y desordenados, mis estimables roasters. Para aquellos que tampoco les haya gustado mucho nuestro regreso, pues ni qué modo. pena. Pues Ni qué modo. pena. Ahí... Ustedes siguen comentando. Siempre, Ajá, siempre igual. les contestamos, ¿eh? Aunque nos miente la madre, les contestamos. Eso sí, siempre les contestamos. Entonces, pues bueno, ustedes pónganle ahí. yo feliz de estar acá de vuelta. Esperemos que este año Gracias. nos dé mucho, mi estimado. Así es. Y pues, no sé si tengas algo más. Pues nada más desearles un feliz año nuevo. Que sea feliz, aunque seguramente no va a salir como todos esperamos, pero que sea feliz, que sea lo más tranquilo que se pueda y que todos estemos muy bien y contentos. Sí, a los reyes, recuérdense del predial, por favor. ¿Verdad? Que hay que pagarlo en estas fechas. Ajá. Entonces, pues yo fui Jorge Treviño. Guillermo Buitrón, les Y agradecemos. esto fue nuevamente Desorden en la Sala. Muchas gracias. 23. 2023, papá.